Damos un cordial saludo a nuestros hermanos y amigos, continuando con esta parte 11ª del seminario Apostasía Omega. Nos introducimos entonces en el tema de cuál es el objetivo de la Corporación Adventista al enseñarle a sus miembros a ser adventistas, pero pensar como católicos, ya que este es el lema del Vaticano, infiltrando a todas las iglesias cristianas. De todas maneras, esta parte la relata, hay una parte especial que la relata el autor Carlos Boyer en el libro titulado Unidad Cristiana y Movimiento Ecuménico. En este libro se relata, por ejemplo, el destino o la ruta que ha recorrido la iglesia protestante anglicana, ¿sí? La iglesia protestante anglicana en el camino a Roma. Por ejemplo, en este libro que acabamos de mencionar, Unidad Cristiana y Movimiento Ecuménico, en la página 82, mencionamos, por ejemplo, en 1836, Newman, el líder anglicano, dice que en esa época, en el año 1836, ya recita el brevario romano, y en 1840 desea unir su iglesia a la de Roma, y dice que varios de sus discípulos anglicanos se sienten tentados a efectuar un mayor avance. Es preciso demostrarles que se puede permanecer anglicanos y pensar como un católico romano. Y ese es el objetivo. Se cumplió ese objetivo con la iglesia anglicana, con la iglesia luterana, con la iglesia metodista, con la iglesia adventista. Justamente el término, el lema era enseñarles a los miembros de iglesia a ser adventistas, pero pensar como católicos romanos. Desde esas épocas, unidas al Concilio Vaticano II, desde el Concilio Vaticano II con más énfasis hacia estos últimos años, precisamente en el año 2015, se terminó el protestantismo al firmar el acta de unidad de vuelta a casa con la bula de la misericordia del Papa Francisco, donde los evangélicos y los cristianos firmaron el acuerdo con Roma de ponerle fin al protestantismo. Es una tristeza que ha llevado también a la iglesia adventista a este fin. Recordamos la frase de la hermana White en Testimonios, tomo 8, en la página 98. Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Muy bien. Precisamente ella, haciendo referencia a esa lectura del libro Testimonios, nosotros podemos darnos cuenta que las generaciones sucesivamente han acarreado con la apostasía. Tal es el caso de Neil Wilson y su hijo Ted Wilson, ambos presidentes de la Asociación General, ahora Corporación Adventista. Y se cumplen en ellos las palabras de Jueces capítulo 2 versículo 10, donde dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres
y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Por eso George Knight, en el libro La castración del adventismo, la visión apocalíptica y la castración del adventismo, dice que esa obra es un sencillo librito para nuestra época y un toque de Diana, un aviso de Diana basado en la sensación intuitiva de que el adventismo está apartándose de su senda, cosa que ha ocurrido de una manera muy impactante. Y lo más triste, dice, y en la observación de que muchos de sus pastores y miembros más jóvenes nunca han oído siquiera acerca de la visión apocalíptica, y a la vez que muchos de los más viejos cuestionan si pueden seguir creyéndola y predicándola. Nos vamos a dar cuenta que ya básicamente con el ataque al conflicto de los siglos se ha dado por terminado prácticamente esa visión apocalíptica. En esta ocasión entonces nos vamos a centrar en un capítulo muy especial que ya lo hemos mencionado, pero que lo vamos a entrar a detallar en esta ocasión, acerca del libro La Gran Esperanza. Vamos a ver que el ataque ha sido frontal. El ataque al conflicto de los siglos ha sido frontal. Permítanme mencionarles que este punto que acabamos de estudiar de ser adventistas pero pensar como católicos se ve reflejado aquí en esta obra católica para meditar el Evangelio. Miren esta imagen con los dedos levantados, ¿cierto? Escrita por el obispo de Obregón, Vicente García Bernal, ¿sí? En 1989, es una obra católica, y esta misma imagen fue llevada a la guía de estudio de la Biblia en el año 2000, de abril a junio de 2000. Entonces, ser adventista, pero pensar como católico. Ese ha sido el lema de la Iglesia romana para todas las iglesias protestantes. Muy bien, nos introducimos entonces en unos detalles que tienen que ver con el ataque a la obra maestra, a uno de los íconos del espíritu de profecía, que es el libro El conflicto de los siglos. Un libro que ha tenido que cambiar de nombre porque ha sido muy odiado, muy perseguido por el romanismo. Se ha llamado, en principio, cuando recién se escribió en 1888 y se llevó al Congreso a registrar, al Congreso de los Estados Unidos, se llamó La Gran Controversia, y luego ha cambiado de nombres y se ha reimpreso muchas veces como El Gran Conflicto, el conflicto de los siglos. En esta ocasión vamos a ver, por ejemplo, que este libro es tan abarcante y tan importante en la explicación profética que precisamente allí se explica con detalles la profecía de los 2300 días o años. Está el diagrama y allí se dice, por ejemplo, en este punto número 3, año 27, ¿sí?, de nuestra era, año 27, se explica que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, en ocasión de su bautismo, de acuerdo a Mateo 3:16. Aquí se explica que Jesús es el ungido y que su ungimiento ocurrió en ocasión de su bautismo.
precisamente en el año 27. ¿Sí? Allí, en esta parte de acá abajo, en la parte final, se habla claramente, precisamente en el momento predicho, en el otoño del 27 después de Cristo, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. También fue ungido por el Espíritu Santo e inició su ministerio público De manera que en este libro, El conflicto de los siglos, se explica la profecía de los 2300 días o años, la purificación del santuario, y se explica la profecía de las 70 semanas claramente, y se afirma que el ungido es Cristo y que el ungimiento ocurrió en ocasión de su bautismo, al contrario de lo que enseña la Corporación Adventista Evangélica, de que el ungido es el santo de los santos, o sea, el santuario celestial. En estas fechas proféticas, en el apéndice, se explica claramente muchos detalles que han sido eliminados del libro, que ahora ha reemplazado al conflicto de los siglos y se llama La Gran Esperanza. Y ellos lo presentan como un vistazo revelador a la batalla entre el bien y el mal y quién gana. La verdad es que esto no tiene presentación porque es una gran mentira, ¿cierto? Y que realmente se debería llamar la gran estafa, porque es un atraco directo al espíritu de profecía, es un ataque directo y es un atraco a los lectores descuidados que no investigan y que absorben toda esta literatura jesuita. Nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer una comparación del libro El conflicto de los siglos con el libro La Gran Estafa, La Gran Esperanza. Y al hacer la comparación entre estos dos libros, nos vamos a dar cuenta por qué Satanás se regocija cuando La Gran Esperanza es promovida, ya que ha suplantado el conflicto de los siglos en la obra de evangelismo entre las personas del mundo. Por ejemplo, los siguientes son algunos resultados sorprendentes. Haciendo una comparación entre el conflicto de los siglos y la gran esperanza. El conflicto de los siglos tiene 43 capítulos. 43 capítulos y 737 páginas, sin incluir el apéndice. La Gran Esperanza es una mutilación del conflicto de los siglos, porque solamente tiene 11 capítulos y 92 páginas. O sea, al conflicto de los siglos moderno, titulado La Gran Esperanza, le han quitado 32 capítulos, y le han quitado más o menos aproximadamente más de 620 páginas quitadas del conflicto de los siglos. Y vamos a ver ahora qué tanto fue que le quitaron, porque todo lo que le quitaron es lo que habla en contra de la iglesia romana, en contra de los jesuitas, en contra del papado, y que enseña las verdades proféticas. Ellos, aquí en la página 4 de La Gran Esperanza, hacen una presentación de los capítulos, un índice. Nos vamos a dar cuenta, aquí en un análisis más detallado, ellos dicen que en verdad no deberíamos decirle cómo termina el libro, armado de santa curiosidad. Usted mismo podrá descubrirlo. Estos mensajes son enigmáticos, armado de santa curiosidad. ¿Sí? Ellos han resumido el conflicto de los siglos, ¿sí? Ellos lo dicen claramente ahí en la página 4. Cada capítulo de este libro ha sido tomado del conflicto de los siglos de acuerdo con la siguiente lista. Miren
la mutilación, el ataque, el descabezamiento que le han hecho al conflicto de los siglos. Por ejemplo, ellos solamente escriben 11 capítulos en los cuales resumen, por ejemplo, en el capítulo 1 es un resumen del capítulo 30 del conflicto de los siglos. El capítulo 2, que está en la página 12, resume los capítulos 31 y 32. Un resumen de 2 capítulos en un solo. En el capítulo 3 resumen el capítulo 33, en el 4 el 34, en el 5 el 35, en el 6 el 7 y el 28, en el capítulo 7 resumen el 38, en el capítulo 8 resumen los capítulos 3, 26, 27, en el 9 estos 5 que están aquí, y en el 10 el capítulo 41 y en el 11 el capítulo 43. Notemos el detalle de los capítulos que han sido totalmente eliminados y que no los encontramos ni siquiera resumidos en este libro La Gran Esperanza. ¿Cuáles son los capítulos que han sido totalmente eliminados? El capítulo 2. Nos vamos a dar cuenta, apreciados hermanos y amigos, que todos los capítulos eliminados tienen que ver con el Papa, con la Iglesia romana, o sea, el descubrimiento, la denuncia de los pecados de Babilonia en la Iglesia romana, en las iglesias protestantes, la historia de los reformadores, la historia del protestantismo, todo eso ha sido eliminado. Por ejemplo, eliminado el capítulo 2, la fe de los mártires, cómo fueron perseguidos los mártires por los romanos y por los judíos también. El capítulo 4, fieles portaantorchas, el surgimiento del papado, la unión de la iglesia y el Estado, cuando se corrompió. Estos capítulos fueron eliminados totalmente del conflicto de la Gran Esperanza. Y la historia de los reformadores y de todos los protestantes como Wycliffe, Juan Hus, Lutero, la historia de los valdenses, los hugonotes, los albigenses, todos los reformadores que sellaron con su vida la defensa de la verdad, ¿sí? Todos esos protestantes, toda esta historia, la reforma en Francia, el despertar en España, todos estos capítulos, ¿sí? El capítulo 2, la fe de los mártires, el 4, fieles portaantorchas, el 5, el lucero de la reforma, 2 héroes de la Edad Media, un campeón de la verdad, se enciende una luz en Suiza, progresos de la reforma. Todos estos capítulos fueron totalmente eliminados del conflicto de los siglos, ni siquiera resumidos, ¿sí? O sea, se eliminaron 32 capítulos. Aquí está el listado de los capítulos eliminados. La verdad, cómo progresó en Inglaterra. Miren este capítulo, la Biblia y la Revolución Francesa. En este capítulo se habla del ateísmo, y se habla del origen, del nacimiento de los jesuitas. Recuerden que el Vaticano tiene mucho que ver con los jesuitas. Este Papa Francisco es jesuita, primer jesuita que es Papa. Eliminaron del conflicto de los siglos el capítulo que tiene que ver con el surgimiento de los jesuitas como el ejército más vil y los campeones del papado. Eliminaron el capítulo 17, que es la formación, el origen de los Estados Unidos como un país de libertad civil y libertad religiosa. Eliminaron el capítulo 19, la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Todo el despertar religioso, la historia de los protestantes, de los defensores de la verdad, las profecías cumplidas. Miren este capítulo, el capítulo 24 eliminado, la verdad del santuario. Ustedes saben que la profeta de Dios dice
que iba a llegar un tiempo donde desde los púlpitos adventistas se iba a predicar que no existe el santuario celestial. Ya se eliminó el capítulo 24, el que habla del santuario celestial, y por lo tanto se elimina la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Por eso también se eliminó el capítulo 25, donde se presenta a Jesucristo como nuestro abogado. Se ha eliminado ya el tema del juicio investigador, 1844 en adelante. Este capítulo que habla sobre la apostasía romana y de la unidad de las iglesias evangélicas y la persecución en los Estados Unidos, donde los protestantes se iban a unir con Roma, la libertad de conciencia amenazada, es muy importante. Y el capítulo 42, que habla de la desolación de la tierra. Este es un ataque directo al conflicto de los siglos. Esta es la mutilación que se le ha hecho al conflicto de los siglos, titulado ahora La Gran Esperanza o La Gran Estafa, por decirlo más claro. Al hacer una comparación de palabras por palabras, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que en el conflicto de los siglos, por decir algo, aparecen ciertas palabras, ciertos términos que se han eliminado o se han reducido, por decir algo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba en esta comparación del conflicto de los siglos con La Gran Esperanza. Por ejemplo, el número 1844, que nosotros sabemos que para los adventistas es muy importante, el año 1844. En el conflicto de los siglos aparecía 35 veces en todo el libro. Ahora en La Gran Esperanza no aparece ni una sola vez. El número 2300 días o tardes y mañanas, que en el conflicto de los siglos aparecía 23 veces, ahora no aparece ninguna vez, fue totalmente eliminado el término. La palabra papa, de papado, ¿sí? La palabra papa en el conflicto de los siglos se mencionaba 132 veces, ahora en La Gran Esperanza no se menciona ni una sola vez. Entonces noten que se han eliminado los capítulos y los términos que denuncian los pecados de la Iglesia romana, de los jesuitas, y que narran la historia de los protestantes. Por ejemplo, la palabra protestante aparecía 117 veces en el conflicto de los siglos, ahora solamente aparece 5 veces. La palabra reforma, 127 veces y ahora solamente aparece 3 veces. La palabra como tal, papado, aparecía 50 veces en el conflicto de los siglos, ahora aparece una sola vez. Lo mismo la palabra papista, que aparecía 53 veces y ahora aparece solamente 2 veces. La palabra católica, cuando se hacía una denuncia y un ataque a la iglesia romano-católica, aparecía 45 veces en el conflicto de los siglos, ahora solamente se menciona 2 veces. La palabra Babilonia pasó de 27 veces del conflicto de los siglos a 3 veces. Y estos términos, por ejemplo, Apocalipsis 13, que se mencionaba en el conflicto de los siglos 19 veces, ahora se menciona una sola vez en La Gran Esperanza. La palabra Apocalipsis 14, 37 veces versus 2 veces nada más. Y la palabra domingo de 45 veces pasó a 16 veces. Vemos cómo en el libro La Gran Esperanza se ha borrado prácticamente todos los términos que tienen que ver con la iglesia romana, el papado, Babilonia y todo lo que denunciaba sus pecados. Ahora, ¿de dónde viene la persecución? Es una pregunta muy interesante. ¿De dónde viene la persecución? Vamos a ver, por ahora vamos a ver esta frase de el señor Nell Wilson, padre de Ted Wilson, ambos presidentes de la Asociación Corporativa Adventista, de la Asociación General.
Esto dijo el padre del actual presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que el conflicto de los siglos debe ser considerado como una basura histórica adventista. Textualmente, lo vamos a ver ahora con la bibliografía, el libro El Gran Conflicto, también conocido como el Conflicto de los Siglos, ha sido catalogado por los mismos pastores adventistas y sus dirigentes como basura histórica. Vamos a ver las evidencias. Pero vamos a hacer un seguimiento desde el año 1976, cuando Neil Wilson, el papá de Ted Wilson, hizo unas declaraciones juramentadas diciendo que el conflicto de los siglos, todo su contenido era una basura histórica porque era anticatólico. Vamos a leer esta parte que dice aquí desde 1976. Neil Wilson, entonces presidente de los Adventistas del Séptimo Día, declaró que el conflicto de los siglos pertenece al montón de basura histórica. El entonces presidente de la División Norteamericana, Neil Wilson, hizo una declaración ante un tribunal federal en la que afirmó que el anticatolicismo, contenido en la gran controversia, pertenece al montón de basura histórico. La declaración dice lo siguiente: aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el que la denominación adoptó un punto de vista distintivo anticatólico romano, esa actitud por parte de la Iglesia no fue más que una manifestación de antipopularidad generalizada entre las denominaciones protestantes conservadoras de principios de este siglo, pero ahora ha sido consignada al montón de basura histórica en lo que concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta fue una declaración juramentada. Aquí tenemos la referencia de Neil Wilson, presidente de la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día, en declaración, que más bien fue una deposición presentada a la corte. Se presentó esta declaración a la corte en una demanda. Aquí está la referencia de Mary Gray McLeod en este proceso C74-2025-CBR, y este es el número de registro. Una declaración jurada o juramentada fechada del 6 de febrero de 1976. Aquí está los datos del nombre del juez, la corte, el lugar, el año. Noten las palabras juramentadas de este señor cuando se lo llamó a dar cuentas por el libro Conflicto de los Siglos que había sido distribuido. ¿Sí? Sencillamente dice, aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el que la denominación adoptó un punto de vista distintivo anticatólico romano, porque eso nos distinguía, y el libro así lo dice, esa actitud por parte de la Iglesia no fue más que una manifestación de antipopularidad generalizada entre las denominaciones protestantes conservadoras de principios de este siglo. En otras palabras, sencillamente, todas las declaraciones del conflicto de los siglos en cuanto al papado, a la Iglesia Católica, o esos mensajes distintivos anticatólicos romanos, solamente se debe a que se impregnaron de los demás protestantes, pero ahora ha sido consignada al montón de basura histórica en lo que concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso, Neil Wilson, el padre de Ted Wilson, consignó estas palabras ante la corte, y su hijo, siguiendo con esa apostasía, ahora eliminó el conflicto de los siglos, y entonces se creó la gran controversia que nosotros le llamamos la gran estafa. En nuestro próximo estudio continuaremos haciendo un seguimiento histórico a los ataques al espíritu de profecía en lo que tiene que ver
al conflicto de los siglos y al deseo de todas las gentes. Que Dios los bendiga, mis hermanos.